Mm, Milton. Milton, has estado 3 horas con 4, no, 4 horas con 7 minutos. Tienes razón, colega. Sí, ¿Ya? estuve todos los días, pero anteayer no le pude decir presente, ingeniero. Ya, perfecto. Arreglamos eso ahorita mismo. ¿Eh? Ok. Listo. Catherine, Presente, ingeniero. Cristian, Presente, Inge. Alexander, Presente, Inge. Jorge, Presente, Inge. Herbert, Presente, Inge. William, Presente, Inge. Giliana, Presente, Inge. Imanol, Presente, ingeniero. Grover, Presente, Inge. Gabriel, Presente, Inge. Johan, Presente, Inge. Melissa, Presente, ingeniero. Jason. Presente, ingeniero. Ya, ok. Ya, chicos, deme 10 minutitos, por favor. Tengo que mandar un correíto y contestar una llamada. Ya no se desconecten.
Ok, jóvenes, continuemos. Ayer terminamos de ver lo que era la inversa de la matriz y cómo dependiendo lo que las ecuaciones de nuestro sistema, ¿no ves?, representan, hay un significado físico de los valores de la inversa, ¿no es cierto? Hemos visto eso un poco, una aplicación en química, ¿no?, con los reactores. Y muy sucintamente hemos visto también un ejemplito con lo que es una assertion, ¿no es cierto? Y tenía un ejercicio para practicar esta mañana, creo que es. Y ya, pero hasta ahorita no hemos sido formales, tal vez, en cuanto a cómo saber si un sistema va a tener o no soluciones, ¿no? Ahora, hemos dicho eso, pero voy a tomar unos minutitos para volver a refrescar aquello. Entonces, cuando tengo esto, y ya, pues, solo por simplicidad, podríamos inclusive llamarlo esto 1, 1 y 1, 2x1 más b2, x2 igual c2. Ahora, para saber si estas, o sea, dos variables es fácil de visualizar y vamos a empezar ahí porque simplemente porque es sencillo, digamos, ¿no? No hay otro uso. Y porque podemos tener una intuición gráfica, ¿no es verdad? Entonces yo puedo agarrar, digamos, hacerme un gráfico, digamos, ¿no es cierto? Y ¿qué pasa? O sea, si yo dibujo, digamos que esta es la 1 y esta es la 2, yo podría tener esto. Digamos que este es la 1. Y voy a tener, no sé, pues esto. Esa que sea la 2. Obviamente vamos a suponer que este de acá es la x2 y este de acá es la x1, ¿no es cierto? Entonces yo voy a saber que este sistema tiene una solución cuando sucede esto, ¿no? Cuando se chocan, si quieren, cuando hay una intersección. Y es mi solución del sistema.
Las anteriores clases hemos visto cómo resolver este sistema matricialmente, ¿no es cierto? Pero en el fondo lo que estamos tratando de encontrar, al menos en dos dimensiones, es esa intersección, digamos, ¿no es cierto? Pero yo les pregunto, ¿qué pasa si yo tengo esto? Digamos que dibujo igual a 1. Y dibujo la 2. Entonces la 2 es la 1. Y supongamos que lo he dibujado lo suficientemente bien para que sea evidente que estos dos son paralelas. ¿Será que tienen solución el sistema? No. No, ¿ve? Entonces, algo similar puede ocurrir cuando tengo más variables. Entonces, una forma sencilla de darme cuenta es que podría escribir una combinación lineal de la una de la otra. Digamos que A1x1 más B1x2 es igual a alguna constante K por A2x1 más B2x2. Esa puede ser una forma. Y otra es calculando la pendiente, ¿no? Si la pendiente de 1 es igual a la pendiente de 2, entonces es probable que sean, bueno, es un hecho que sean paralelas. Pero ahora, ¿qué pasa con este caso? Agarro y dibujo mi recta 1. Y dibujo la recta 2 y cae exactamente encima de la 1. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Será que el sistema tiene soluciones? ¿Tiene infinitas soluciones, Inge? Exacto. Acá tengo infinitas soluciones. Y si bien el de la criterio de las pendientes es más apropiado para esto, este otro es más apropiado para esto, porque si tengo el 4x1, por ejemplo, más 2x2, y luego tengo 2x1 más x2, ¿qué estoy haciendo con estos dos rectas? Digamos que sean 2 y este sea 1. Puedo obtener una de la otra, ¿no ve? Entonces, esos son los criterios, digamos, bueno, algunos de los criterios que usábamos para saber si mi sistema tenía o no una solución, ¿no es cierto? Pero esta noción es imposible, ¿no? Cuando yo tengo más de 3 variables. Entonces, lo que nos va a preocupar es por lo menos saber si mi sistema de ecuaciones está apropiadamente condicionado. Vamos a usar el término condición cuando nos refiramos a esto. Entonces, porque hay muchas situaciones en las que nosotros armamos nuestro sistema de ecuaciones cuando estamos modelando en ingeniería, cuando resolvemos nuestras cerchas, nuestros problemas de reactores y demás, que terminamos con un sistema de ecuaciones que, bueno, no sabemos si está bien planteado, ¿no? O sea, que voy a tener una solución razonable, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay una forma, hay varias formas para poder saber si mi sistema está, vamos a llamar, bien condicionado.
lo cual me va a dar una indicación de que puedo esperar que pueda tener soluciones que sean razonables. Entonces, una forma de darme cuenta si mi sistema está mal condicionado es que yo agarro y voy a poder escribir la matriz A de mi sistema, ¿no ve? Entonces yo agarro y escalo esta matriz, la escalo, de tal manera que en cada fila el número más grande es 1, el máximo es 1. Y luego, una vez que la transformo de esa manera, saco la inversa. Le voy a llamar asterisco porque esta la he escalado y esa le saco la inversa. Y en esta inversa de esta matriz que la he escalado, si existen elementos, que son muy grandes, muy grandes, mucho más grandes que 1, entonces hay un gran chance, o sea, es muy posible que suceda que tu sistema está mal condicionado. Otra forma de darme cuenta es que yo agarro y multiplico la inversa de la matriz para comprobar que esto, en efecto, me da la identidad. O sea, calculo la inversa y lo multiplico por la matriz original y veo si realmente me da una identidad. Ahora, habíamos visto, tal vez ya no se acuerdan, que cuando hacía esa multiplicación en el Python, no es que me daba 1, 1, 1, exactamente, me arrojaba un 0,99, alguna cuestión así, pero no era 1, 1, 1, o sea, no era una identidad, vamos a llamar perfecta. Entonces, en la medida que se aleja este producto de la identidad, mientras más lejano está, entonces hay un gran chance de que mi sistema, o sea, si esto es solo aproximado, ¿no ve? Entonces mi sistema está mal condicionado. Y hay una tercera forma de darme cuenta si mi sistema está bien o mal condicionado. Es que yo agarre y tengo mi matriz A, obtengo la inversa y vuelvo a invertir la inversa. ¿Y qué tendría que ser esto? Si invierto 2 veces, o sea, obtengo la inversa, ¿no ve? Y la inversa la vuelvo a invertir, ¿qué me está diciendo eso? ¿Qué tendría que arrojar? Exacto, tendría que obtener la misma matriz, ¿no? Entonces, en la medida que eso sea verdad, que me acerque o no, entonces eso va a ser una indicación de que mi sistema está mal condicionado. Entonces, si esto obviamente va a ser aproximado a mi matriz original A,
Y en la medida en que se aleja o se acerca, entonces es una indicación de que mi sistema está mal condicionado. Entonces, obviamente, nosotros nos interesa pues que podamos determinar esta condición de mi sistema de una forma sencilla, digamos, ¿no? Entonces, lo que ha ocasionado, porque si se dan cuenta, estos métodos que acabo de describir, no son muy simples de implementar, ¿no? Entonces, lo que se desearía, lo que sería bueno, es que tengamos un solo número, digamos, ¿no? Porque pucha, ¿quién va a estar cada vez invirtiendo y volviendo a multiplicar o invirtiendo dos veces? Y hemos visto que no son procedimientos triviales, ¿no? Entonces, lo ideal sería, en vez de estar calculando todos estos inversos y demás, sería tratar de conseguir, tratar de conseguir un número que me diga si mi sistema está o no mal condicionado. Ahora, para agarrar y desarrollar ese número, pues tenemos que agarrar y repasar algunas ideas. Vamos a agarrar y vamos a recordar cuáles son las normas de vectores y cómo puedo extender eso a matrices. Entonces, las normas en general es una función que me proporciona una medida del tamaño o longitud de algún vector o alguna matriz. O en realidad de cualquier entidad matemática de muchos componentes. Entonces, como es una medida de tamaño, ¿no es cierto? Es bastante útil. De hecho, nosotros hemos aprendido una de las normas, tal vez la más simple, que es aquella que usábamos, ¿no? Inclusive en colegio para lo que era determinar el tamaño de mi vector, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un vector f y sus coordenadas son, qué sé yo, pues x, y, z. ¿Cuál es el tamaño de este vector? Que el libro lo va a simbolizar así. Bueno, el tamaño de ese hemos aprendido que era la suma de los cuadrados, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Las coordenadas habíamos aprendido que empieza en 0, 0, 0 y su cabecita o la punta del vector termina en esta coordenada x y z, ¿no ve? Por eso en dos dimensiones, si yo decía el vector 2, 3, 2, 3, aquí, era esta flechita, ¿no ve? Que empezaba en 0 y iba al 2, 3.
Entonces, si yo quería calcular el tamaño de este vector, agarraba, bueno, el tamaño, que sí, bueno, le llamamos vector R. Entonces sería R igual a raíz cuadrada de 2 cuadrado más 3 cuadrado. Y eso es, bueno, raíz de 13, ¿no? Y este era el tamaño de mi vector, ¿recuerdan? Entonces, esta distancia o este tamaño se le conoce en términos más generales como la norma euclidiana. Y como esa, hay varias normas, ¿no? Y obviamente yo puedo generalizar esto y decir, si tengo un vector X que tiene, bueno, X1, X2, Xn en un espacio n dimensional, la norma euclidiana de X sería básicamente la raíz cuadrada de la sumatoria de 1 a n bueno, de igual a 1 a i igual a n, bueno, pues de los x y al cuadrado, los componentes de mi vector, ¿no? Y la misma idea, el mismo concepto, yo puedo extenderlo a si tengo una matriz A, ¿no es cierto? Entonces, la norma euclidiana de esta matriz, que bueno, cuando ya se trata de matrices ya no se le llama euclidiana, sino se le llama Frobenius. Por eso aquí le vamos a poner F de Frobenius. Va a ser igual a qué cosa? Bueno, a la suma de i igual a 1 hasta n y de j igual a 1 hasta n. Noten que, bueno, estamos hablando de una matriz cuadrada, ¿no es cierto? De a y j al cuadrado. Entonces, en general, hay muchas otras normas. Y en el caso de vectores, hay como se llaman las normas. Las normas P, que están definidas para un vector X de n dimensiones, que esto es igual a, bueno, la suma, desde igual a 1 a n, del valor absoluto de los X y de los componentes del vector, elevado a P, y todo esto elevado a 1 entre P. Entonces, este es el caso más general, ¿no? Si hago, por ejemplo, en esta ecuación general, si P igual a 2, entonces tengo la norma euclidiana, o lo que es E, ¿no ve? Otra norma importante es otra norma importante, es cuando hago P igual a 1 y obtengo y esta básicamente representa la suma de los valores absolutos de cada elemento de mi vector, digamos, ¿no ve? Y otra norma conocida, bueno, importante, que aparece en muchos lados, es la que se conoce cuando hacemos otra importante. Vamos a poner otra norma importante.
Es cuando hacemos P igual a infinito. Vamos a ponerlo mejor. Que es la máxima magnitud, si quiere. ¿Ok? Y esa se define como ¿qué es lo que hace? O sea, agarra y encuentra el máximo valor absoluto de todos los elementos que hay en mi vector. Entonces, esta para vectores se conoce como la norma del vector uniforme. Que esta también existe para matrices. ¿Qué va a ser? Que tendría que ser igual, o sea, el mismo criterio. El máximo de 1 menor o igual a J menor o igual a N de la suma de igual a 1 a N de los valores absolutos de los elementos. Entonces, esa es la suma que se realiza en cada columna y se toma el máximo de esa suma. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Sumo cada columna y adopto el máximo. Entonces, el máximo de esos valores y el máximo de los máximos, si quieren, es el que me interesa y es el que sería esta suma que se le conoce también como el nombre de la norma renglón suma. Entonces, con estas ideas, con esta noción de normas que tenemos, podemos agarrar y llegar recién a definir el número de condición de una matriz. Y el número de condición es de una matriz A. Vamos a poner aquí condición de la matriz A está dada por entonces cuando yo calculo porque el resultado de esto va a ser un número que va a ser mayor o igual a 1. ¿Y qué es lo que sucede? Que se puede agarrar y escribir lo siguiente. Que
mientras más grande o más alejado de 1 esté, pues mayores serán los errores de redondeo. Entonces, supongamos que tengo ahí mi matriz A, cuyos coeficientes tienen una precisión T, y tengo una condición y mi número de condición de A es algún número 10 a la C. Entonces, la solución del sistema relacionado X puede, ojo, ¿no? Puede ser válida solo para... Inge, perdón, no sé si lo pueden subir un poco más arriba. Sí, perdón. Entonces, recuerden, estamos hablando de matrices que representan sistemas, ¿no es cierto? Y yo voy a obtener una solución de ese sistema, ¿no ve? Agarro y calculo el número de condición. Y con lo que hemos visto, puedo siempre estandarizarlo, ¿no ve? Y expresarlo en este formato, ¿no es cierto? Entonces, obtengo la solución. Vector X, ¿qué va a ser, no ve? Entonces, esa solución que voy a obtener puede ser solo válida para T menos C dígitos. Que es otra forma de decir que mi error de redondeo va a ser del orden del 10 a la C menos T. Entonces, ahí yo ya puedo saber y diagnosticar si mi sistema está bien o mal condicionado, porque me interesa que al resolver mi sistema no tenga muchos errores, ¿no es cierto? O sea, me interesa ser lo más precisos posible, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver un ejemplo de eso. Tal vez calculando se va a entender mejor. Y el ejemplo es una matriz que se sabe que está mal condicionada. ¿Ya? Entonces, vamos a hallar el número de condición para esta matriz. Esta es una matriz de Hilbert de 3×3. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el número de condición? Bueno, un procedimiento involucra lo siguiente. Agarro y normalizo cada fila para que el máximo
de esa fila sea 1. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, agarro y divido todos mis elementos por el número mayor. ¿No es cierto? Entonces, ok. Tengo la matriz A que yo le voy a poner un asterisco. No está en el texto, sí, pero yo le voy a poner para decir que la estoy normalizando. La estoy normalizando. Entonces, en la primera fila, ¿cuál es el más grande, chicos? El número mayor. 1. Entonces no tengo que hacer nada, o sea, ya estaría normalizada esta fila. En la segunda, ¿cuál es el más grande? Dos tercios. Ya, no, perdón, aquí yo me equivoco, chicos, se copió mal. Perdón. Este es 1. Y este de acá es 1 también. Yo he copiado mal. Entonces, entre 1/2 y 1/3, el más grande sería 1/2, ¿no ve? Porque, a ver, 1/2 es 0,5. Y 1/3 es 0,333, ¿no ve? Entonces, el más grande sería el 1/2, ¿no es cierto? Cualquiera de estos dos. Entonces, divido mi segunda columna entre ese número más grande, que sería entre 1/2, ¿no es cierto? Entonces, 1/2 entre 1/2 va a ser 1 aquí. 1/3 entre 1/2 va a ser 2/3, ¿no es cierto? Y 1/2 entre 1/2 va a ser 1. ¿No es verdad? Un cuarto en realidad, ¿no? Un cuarto. Ah, es que aquí yo también me he equivocado. Puta, estoy pelotudo esta mañana realmente. Este, chicos, es 4. Una vez revisaré bien. Este es 1/5. Ya. Ahora sí. Entonces, 1/4 entre 1/2 va a ser 2/4, que es 1/2. Ahora sí. Ya, en la tercera fila, 1/3, 1/4, 1/5, ¿cuál sería el más grande? Tendría que ser este. El 1/3, ¿no es cierto? Entonces divido todo entre 1/3. 1/3 entre 1/3 es 1. 1/4 entre 1/3 va a ser 3/4. Y 1/5 entre 1/3 va a ser 3/5. Lo que había pasado hace rato es que ya había copiado, mezclado entre la estandarizada y no la normalizada y no normalizada. Ya, ok. Entonces, acá y es 1, y es 1, y es 1. Entonces agarro y sumo. Entonces esto sería el 1, aquí el 2. Sumo cada fila. ¿Y qué voy a tener? En la primera fila voy a tener 1, o sea, las sumas por filas. Aquí voy a tener 1,833, 2,1667 y 2,35. Entonces, de estos, ¿cuál sería el mayor? Este de acá, ¿no? El mayor. Entonces, una vez que encuentro el mayor, puedo agarrar y proceder con el siguiente paso, que es
a encontrar la inversa de la matriz escalada, que es esta de acá. Pero antes de que sí, aquí chicos, habíamos visto una de las normas, o sea, este número de acá es en realidad esta normita. Porque, o sea, ¿por qué hemos visto las definiciones de norma y demás? Justamente porque esta es la norma eh, infinita de mi matriz modificada, que es 1 más 3 cuartos más 3 quintos, que esto es 2,35. O sea, podríamos haber obtenido este número directamente aplicando la definición de norma que habíamos visto aquí arribita. Era la norma renglón suma, que es esta de acá. Entonces, ya, ok. Entonces, una vez que tengo eso, ya he normalizado mi matriz, he encontrado su norma renglón suma, agarro y calculo la inversa de mi matriz modificada. Y en este caso va a ser ahora, aquí nos detenemos y vemos que todos los elementos, bueno, los valores absolutos de estos elementos son mayores que los de la matriz original, ¿no ve? Bastante grandes, ¿no es cierto? Esto también yo puedo agarrar y ver reflejado en la norma renglón suma de esta matriz. O sea, agarro y calculo esta matricita, su norma renglón suma, y va a salir y con estas dos cantidades que he agarrado y estimado, esta de acá y esta de aquí, agarro y puedo escribir que la condición de matriz A es ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que tenemos que acordar de esto? Que va a ser un número igual o mayor a 1, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos tenemos que preocupar, lo que tenemos que observar es cuán mayor a 1 es, ¿no es cierto? Y una forma de, digamos, poder cuantificar esto, de cuán mal condicionado está, es agarrar y calcular el logaritmo. Y digo, calculo C, ¿se acuerdan de esto acá? Que puede expresarlo la condición de alguna matriz como una potencia de 10, ¿no es cierto? Y para eso voy a calcular el logaritmo para obtener el valor de ese 10, el logaritmo en base 10
de 451.2, que esto me va a dar que es 265. ¿Y qué va a agarrar y me va a decir eso? Que voy a tener en mi solución de mi sistema, en mi matriz solución de mi sistema, puedo esperar un error de redondeo de hasta 10 a la 265. Y bueno, tengo que ver que en mi computadora cómo se representan los puntos flotantes. ¿No ve? Y en las computadoras hemos visto que, bueno, que siguen el estándar IEEE de alta precisión. Entonces, voy a tener que, en mi computadora, los errores, las precisiones de mi computadora, se las puede expresar, digamos, como una potencia de 10 a la T. Y este T, en algunas, bueno, en muchas computadoras es del orden de 72 dígitos. Entonces yo agarro y eso lo aplico acá. Puedo esperar para este sistema un error que puede alcanzar esta magnitud. Entonces, otra forma de interpretarlo es que al menos los tres últimos, o sea, observando directamente sobre esto, que puedas tomarlo cerca de 3, ¿no ve? Al menos los tres últimos dígitos de mi solución, pueden presentar errores de redondeo. Y entonces eso va a depender de cuántos dígitos va a usar mi computadora para los cálculos, ¿no? Entonces yo ya voy a saber que los últimos tres de esos dígitos, esa precisión está obviamente relacionada con la computadora, ¿no es cierto? Pero esos últimos tres dígitos pueden presentar errores de redondeo. Entonces, esta es una forma en la que yo, conociendo la precisión de mi sistema de cálculo, puedo agarrar, calcular el número de condición y ver cuántos de esos dígitos en mi solución pueden presentar errores de redondeo. Y obviamente, también es cierto, pero chicos, aquí hay que ser también honestos, que esta estimación, ya, ¿qué es eso? Una estimación, castiga demasiado los cálculos. Ya, o sea, en una gran mayoría de los casos, esto está sobreprediciendo la magnitud del error. Que en realidad el error usualmente es mucho menor. De la misma forma que cuando agarrábamos y calculamos el error relativo verdadero y el error relativo aproximado, veíamos ya ahí que, bueno, el error relativo aproximado es a veces mucho más grande que el verdadero, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa acá. Está
en muchos casos sobreprediciendo, dimensionando la magnitud del error. Pero a pesar de que eso sea verdad, nos ayuda, bueno, a estar alertas, ¿no? De que un sistema que yo estoy tratando de resolver usualmente para dar solución, o un diseño, que se llama un modelo, y que presente una mala condición, pues todavía estoy alerta que mis resultados pueden presentar errores de redondeo que eventualmente pueden ser significantes. ¿Ok? Entonces, ya lo que vamos a hacer después del descanso es hacer toda esta historia en Python. Ahora que ya hemos visto cómo se hace a mano. ¿Ya cuánto quieren para su almuerzo, Jats? Inge, una consulta. ¿De dónde has sacado el valor de P? ¿El de P o el de T? T. El T depende del computador. Este valor de 7.2 es para los computadores que siguen un estándar de la Asociación de Cálculos, que es el IEEE, que establecía esta precisión, 7.2 dígitos. Ahora eso ha cambiado. ¿Se acuerdan de cuando estábamos viendo la precisión en Python? En realidad es mucho mayor ahora. ¿Ok? Entonces, eso era solo para tener una idea de que hay computadores, ¿no? Que tienen 7 cifras de precisión y, bueno, tener de esas 7 que 3 tengan errores conflictivos, ¿no? Pero en general, independientemente de la precisión que tenga tu computador, este número de condición se puede interpretar como que te está diciendo que los 3 últimos dígitos de tus cálculos, independientemente de la precisión, independientemente de los números de dígitos que estés utilizando, pueden estar sujetos a error de redondeo. Entonces, si tú tienes un computador con 24 dígitos de precisión, entonces ya pues los últimos 3 de esos pueden presenciar errores de redondeo. Esa es la idea detrás de esto. O si quieres es dato, puedes averiguar en tu computadora cuál es eso también, ¿no? Y al examen, ¿usted cuándo nos va a pedir? ¿Esto que nos acaba de explicar o los anteriores que hemos mencionado? ¿Podemos estar Te voy a decir, te doy esta matriz, un sistema en realidad, ¿no? Un sistema que tú lo puedes representar en una matriz, ¿no es cierto? Y te voy a decir cuál es el número de condición de esa matriz, que representa un sistema, como el de la cercha, ¿no es cierto? Y tú calculas el número de condición. Ahora, ¿cómo calculas el número de condición? Hemos visto ahorita cómo se hace a mano, con toda esta historia, ¿no? Y ya, pues ese es el procedimiento para estimar el número de condición. O puedes usar calculadora. Y vamos a ver cómo se puede usar esto, calcular esto con lo que es el Python. O sea, ya sabes, puedes hacer a mano o con Python. Cualquiera de los dos. No sé si contestó tu pregunta. Sí, Inge, está bien. Ya. Entonces, me estabas diciendo, señorita. Era la misma duda que mi compañero hizo. Depende de computadora en computadora, chicos, pero con el Python, ya no me acuerdo la función que usamos, podemos averiguar. ¿Se acuerdan que vimos el rango que tenemos en Python, el entero más grande que podemos representar y qué sé yo? Muy al principio, cuando estamos revisando Python en general y los números, ahí hay una función para encontrar la precisión de tu computadora.
¿Qué más, chicos? Entonces, si quieren realmente el detalle, voy a ver si está en español. Sí, está en español. La mayoría de los sistemas de los computadores siguen el estándar IEEE 754 y ahí te define cuál es las magnitudes de tus precisiones. Entonces, si realmente quieren hurguetear eso, los voy a poner en el chat. Y ahí está la precisión del punto de las cifras de punto flotante. O sea, depende de cada computadora, si quieres. ¿Ok? Con respecto al T, pero estamos hablando, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué más, chicos? Inge, Dime. yo más que todo tenía pero dudas de la tarea de ayer, el último ejercicio que nos dejó el 10.8, ya ¿Ya? que estoy haciendo la mano, pero no me puedo ubicar bien, la verdad. No me acuerdo que era el 18. A ver, ahorita debería. Sí, Inge, yo también tuve el mismo problema con el inciso C. Justo esa era la idea, era eso. Hemos hecho conmigo el C, pero no. Sí, el D es lo El D que... debe ser el que se han trancado. Sí. Inge, Dime. la misma duda con el inciso D. El D, ¿no ve? Sí. Ya, eso lo podemos resolver más rato. No se preocupen, lo vamos a revisar. Ya, a la 1:30 volvemos entonces, chicos. Chao.